Vamos con preguntas. Recuerden que voy a dar prevalencia a las personas que tengan la cámara encendida. Entonces, déjenme ver. Les voy a poner también el link en el chat de Zoom de, de lo que les hablaba ahorita, pero vamos a ir dando la palabra a las personas que estén interesadas en plantear una pregunta. Recuerden que las preguntas sean relacionadas al caso y que por favor que sean preguntas no de casos puntuales porque nos demoramos mucho, sino sino digamos de la materia. Vamos con Diego Armando. Doctor, buenas noches. ¿Se me escucha, por favor? Sí, Doctor, respecto al el día de hoy usted abordó el tema en la lámina de la verdad material, eh, de la verdad material respecto al recurso extraordinario de revisión. La primera duda es que usted señalaba el artículo 132.1. No sé si había algún error en cuanto al número del artículo. Tal vez es el 232.1. Ya. sí, sí, ok, sí, gracias, lo voy a corregir. Ya, Sí, es el 232. ya, Gracias. respecto a eso, la consulta es, ¿qué efectos jurídicos puede provocar una acción extraordinaria de revisión cuando deja sin efecto una resolución de una autoridad que se pronunció con un acto administrativo? ¿Y cuál sería la normativa aplicable en caso de que exista alguna responsabilidad o en qué casos no aplicaría esta responsabilidad? Perdón, una acción extraordinaria de protección que deja sin efecto un acto administrativo. ¿Así me decías? Se me fue y le iba a dar la palabra, pero se me fue, ya no me puede hablar. Em, a ver, veamos quién. No, que me alce la mano otra vez, por favor. Acá está, Diego. Explícame, por favor. Sí, sobre el recurso extraordinario de revisión. Ujú, En este caso, si este deja sin efecto una ok. resolución anterior, ¿qué efectos tendría para la autoridad que se pronunció en primera instancia? Si existiría algún tipo de efecto jurídico en cuanto a su resolución. Bueno, obviamente sí, si el recurso de revisión es aceptado, entonces lo que va a pasar es que el acto administrativo que se revisó y se acepta que incurre en error de hecho, por ejemplo, se declarará, por ejemplo, su nulidad. Ahí, claro, tienes que hacer el doble paraguas, ¿no? O el doble entrada. Primero entra por las causales y después de decir hay un error de hecho, un error de derecho, ese error de derecho me hace incurrir en qué causal de nulidad. Y entonces anula el acto. Y si me hablas de consecuencias disciplinarias, el Código Orgánico Administrativo te dice que cuando se anula un acto, se puede determinar eventualmente costas en contra de quienes lo causaron, pero es muy poco probable que la administración pública lo haga. ¿De acuerdo? Porque además te dice que las costas son declaradas en juicio sumario, entonces nadie lo va a hacer. ¿Sí? Bien, listo. Ok, les dejo aquí el enlace para la gente que me pidió en el chat de Zoom. Vamos a ir alternando las preguntas. A ver, Stephanie, por favor. Listo, muchísimas gracias, doctor, por este espacio. Mi pregunta es acerca de un informe técnico, que si en un informe técnico se establece un conversatorio para establecer algún suceso que aconteció dentro de una institución pública, por ejemplo, que hayan bebido los funcionarios públicos bebidas alcohólicas, que es una prohibición establecida dentro de la LOCEP. Si dentro de este conversatorio se establece uno de los funcionarios que mismo bebieron bebidas alcohólicas, pero no firma el acta este funcionario, igualmente se podría tomar este testimonio, por decirlo de alguna forma, en base al principio que usted mencionó, que era acerca del principio de veracidad. Bien, gracias. A ver, en la próxima clase yo voy a hablar acerca ya en específico de cuáles son los medios de prueba, digamos, los medios documentales, testimoniales y todo eso, y cuáles son los medios que no se admiten. En principio no se puede admitir la declaración de parte de un servidor público, pero el Código Administrativo te dice que los hechos constatados por servidores públicos deben ser reducidos a informes y tendrán validez. Entonces, en este caso, si es que alguien constató que estas personas estaban bebiendo,
hace un informe, la unidad de talento humano, y ese informe tiene validez. Así es, en base al 256, ¿no es cierto? Y eso es algo que vamos a ver en la próxima, pero ya te dejo un poco indicada la disposición. ¿Sí? Listo, muchísimas gracias, doctor. Buenas Ok, noches. a ti. Camilo. Doctor, buenas noches. Primero, felicitando su ponencia y agradeciendo estos excelentes espacios para enriquecernos, ¿no? Académicamente. Yo tengo una consulta con respecto a lo de la comparecencia de la prueba. Usted menciona, a mí eso se me hizo un poco confuso. Se da el caso, por ejemplo, de que en el inicio de un acto administrativo existe una etapa que se llama de actuaciones previas y dentro de esta etapa se le solicita a un administrado emitir un criterio. En este criterio, el administrado puede presentar la prueba o tiene que esperar a que la administración pública le dé, como usted bien dice, esa oportunidad para presentarla. Y dentro de este acto administrativo, pues también obviamente la administración pública le da 10 días términos, pero también le pide que prorrogue. Ya se hace a petición de parte la solicitud para que se prorrogue, pero la administración pública no contesta. Entonces, esto aquí aplica el silencio administrativo positivo, o sea, o hay que esperar a que la administración pública nos acepte los 5 días términos de prórroga y ahí uno Ok, proceder a poder fundamentar bien esta prueba, porque a mí se me hace un poco grave esto y estoy de acuerdo con usted en el tema de que se le tiene que jalar las orejas a la Contraloría y también a la Procuraduría, porque la Constitución mismo dice que no, que se prohíbe que, por ejemplo, los administrados, una pericia en una prueba dentro de la administración pública. Ahí también se puede solicitar lo que viene siendo el auxilio de la administración pública, porque no está claro si la Constitución por una parte dice que se prohíben los actos meramente formales por cualquier circunstancia, por cualquier asunto que el administrado no tenga un abogado, no esté debidamente patrocinado, no sepa cómo em, fundamentar sus pruebas, pero si la Constitución misma nos está diciendo que se prohíben actos de mera formalidad que restrinjan los derechos de las personas, entonces, ¿qué se puede hacer dentro de la administración pública? ok. Gracias, Camilo. A ver, déjame contestar tus preguntas. La primera, respecto del tema de cuándo debo presentar la prueba si es que hay actuaciones previas. Bueno, la primera comparecencia, si se trata de actuaciones previas, será en ese momento. Yo, claro, establecí el caso de un ejemplo donde no haya actuaciones previas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y acá te lo dejo para la lectura. Yo soy de los que piensa que las actuaciones previas solo caben en procedimientos sancionadores. Y como este curso no era de procedimiento sancionador, sino que a veces hago cierta mención, entonces pues no tomé en cuenta las actuaciones previas. Pero si fuera un procedimiento sancionador donde sea actuaciones previas, tú adjuntarás no necesariamente tus pruebas, sino digamos tus comentarios a las actuaciones previas, o si quieres también tus alegatos, si vas a decir algo, lo pones con pruebas, pero vas a tener también después la otra oportunidad, cuando ya inicie formalmente el procedimiento, de agregar ya las pruebas en un procedimiento instruido. Entonces, van a ser dos opciones. La segunda, respecto de si es que pides una prórroga de plazo y no te contestan, se aplica el silencio administrativo positivo. Bueno, pues en principio, ¿qué te diré? Yo pienso que ahí vamos otra vez al tema vamos al tema, mi estimado Camilo, de discutir si es que el procedimiento administrativo se rige por el procedimiento preclusivo o por el de unidad de vista, donde digamos, bueno, finalmente aquí no es que las fases se cierran, no es que eso, sino que realmente es un procedimiento abierto, dinámico y todo eso. Yo pensaría que en principio debería darse por aceptada la petición, no como un silencio administrativo propiamente dicho, pero sí, digamos, por responder a un carácter de buena fe de la administración. Y que a la final, si te está pidiendo una prórroga, la razón para negarlo debería ser razonable. ¿Cuál va a ser para no negarme, ¿no es cierto? Por ahí. Eso, eso es lo que te contestaría, ¿ya? Muchas gracias. A ver, vamos acá con Santiago que me pedía la palabra. Santiago, ahí te autoricé el audio. Gracias, Andrés. Primero, felicitarte por tu, como siempre, acostumbrada forma expedita, inteligente y generosa de compartir tus conocimientos. Yo tengo una pregunta que siempre me ha inquietado y es que no creo que sea por sesgo, pero siempre la administración se cree dueña de la información.
Y en los contratos públicos generalmente son así. Y por la tecnología ahora, todas las disposiciones, por ejemplo, en los contratos públicos, los que consiste, por ejemplo, en autorización del administrador del contrato o supervisiones de las obras que hacen los fiscalizadores, siempre se canalizan, la gran mayoría, ya no tanto por memorandos o comunicaciones físicas, sino digitales. ¿Cómo proceder, por ejemplo, cuando existe constancia de que los correos de parte de la fuente de origen del fiscalizador o del administrador han sido borrados, pero el contratista sí los tiene? Ok, pero bueno, finalmente los tienes en la bandeja tuya, Ujú. ese es un medio. Y bueno, también algo que también quería decir es también el tema, ¿no? Si están en tu cuenta del correo, valen, porque finalmente ese es tu buzón. Algo que vale decir, estimado Santiago, para acotar al tema, es que el COGEP reformó el tema de la validez de la prueba digital y señaló de que ya no es necesario hacer la materialización notarial, sino que puedes agregar un CD. Como eso está en el COGEP, entonces también lo aplicaríamos al COA y se podría remitir pruebas digitales en archivos como CDs o temas de almacenamiento sin que sea necesaria la materialización por la reforma que hizo el COGEP. Pero yo creo que contestado tu pregunta, mira, si es que el fiscalizador borró, bueno, pues qué pena, pero en realidad tú tienes el correo y ahí está. Y quien yo demuestro el correo está ahí y tal vez ya la otra parte, si quiere desmentir ese correo, tendrá que demostrar el tema de que el correo es creado, es adulterado, porque ahí va el principio de veracidad, salvo prueba en contrario. Y quien debe presentar la prueba en contrario será la administración. O sea ¿Sí? que bastaría solamente con anunciar, tengo los correos de tal fecha, de la cuenta tal No, no, fecha. pero adjuntar el CD adjuntar en un CD que los Sí, correos, claro. porque tú Sí, sí los claro. tienes, Anunciando y adjuntando el CD. anunciando y adjuntando el CD. Y Ajá. simplemente con eso se abriría el CD sin que haya una, digamos, una pericia respecto de la autenticidad de la información que está en el correo, o sí. Mira, si es que la administración, se presumen veraces las declaraciones de Ujú. de las personas. Si la administración pública duda de la existencia de estos correos, podría requerir, dice, bueno, ve, este correo, el fiscalizador dice que nunca lo mandó. Dice que de hecho él te dice que de hecho su correo es con H y este está sin H. Entonces, ahí hagamos, por ejemplo, puede decir, venga a una audiencia con su computadora y traiga para abrir aquí la computadora, para ver si es que en efecto tiene ese correo Pero y eso le con un corresponde tecnólogo a de la la institución o administración, lo que sea. pero eso corresponde a la administración contradice de esa forma. Claro, Yo tendría que ellos contradecir, porque simplemente si no, pues tienen que proporciono, dar, por cierto, el correo que se ha adjuntado. ¿De basta con el acuerdo? CD y ya está. Ok, ya, gracias. Sí. El artículo que me decían las personas es el 194 del COGEP. De acuerdo. Bien, a ver, vamos a ver acá. Las tres últimas personas están acá. Katia, ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Me escucha? vamos. Sí, dale. Felicitaciones primero por su exposición. Una pregunta, justamente lo de las copias simples de la Contraloría. Eh, por ejemplo, cuando la Contraloría inicia una auditoría, le indica que que justifique las recomendaciones que han sido auditadas, pero resulta que como se es ya ex servidor, yo tengo en mi poder copias simples escaneadas. En caso de que la Contraloría me indique de que no es prueba porque deben ser copias certificadas, qué puedo responder? Porque obviamente como soy ex servidor ya no tengo acceso al expediente. Bueno, ahí lo que te aconsejo en realidad desde la práctica es lo siguiente. Tienes que pedir las pruebas tienes que pedir las pruebas a la institución, porque la Contraloría es tan arbitraria que ni siquiera te admite las pruebas certificadas por notario, sino que te admite las pruebas certificadas por la institución y que cumplan requisitos. Entonces te aconsejo pedir las pruebas porque lamentablemente estás en su cancha. Yo lo que decía es que ojalá algún juez les diga, oigan, ¿qué les pasa? Porque finalmente ellos aplican el COGEP en lugar del código administrativo y Ujú. se creen que está en un juicio cuando no es así. Entonces, evidentemente, por lo pronto lo que te puedo recomendar es pedir a la institución esas copias. ¿Sí? Bien, Paulina,
Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Doctor, sí tenía una duda en realidad respecto de lo que mencionaba de la admisibilidad de la prueba. A ¿Qué ver, pasaría si una prueba en realidad es útil, pertinente y conducente? Pero digamos que este mismo oficio se remitió, digamos, a la fiscalía porque están tratando una cuestión penal. Pero ese mismo documento serviría también, por ejemplo, para una sanción disciplinaria. ¿Qué tan bueno es utilizar esa misma prueba si es que, o no se vulneraría creo el que alguien ya principio me de lo no preguntó una residue? vez esto, no recuerdo, pero a ver, lo que te diría es que tal vez sí cumple esos requisitos, pero en cambio sería una prueba con, a ver, depende, porque aquí me estás diciendo que que el elemento depende. Si nació en la indagación previa, entonces no lo podría sacar porque evidentemente es reservada. Pero si es que no nació en la indagación previa y como tú me dices, también se mandó en la indagación previa, es un documento que era público y no es que se hizo privado por traslado. Lo que nace en la indagación previa es privado, pero lo que no nace Mm, ahí, lo que se adjunta y estaba ya en otro lado, no tiene Ujú, por qué tener carácter de privado. ujú. ya, y doctor, una pregunta. Ya, por ejemplo, hablamos ya sería de la indagación previa, sería reservada, ¿no es cierto?, en materia penal. Pero Entiendo ¿qué que pasa sí. si es que, por ejemplo, hay una sentencia que es pública? O sea, ya hay una sentencia de un juez. Ya le ratifica, digamos, la inocencia, digamos, del mismo ejemplo que ¿Ok? habló hace un momento ¿Le mi ratifica la compañera. inocencia ahí? Ajá, entonces digamos que a la persona le dieron el sobreseimiento, que la persona no ¿Ok? estuvo conduciendo en estado ¿Ok? etílico, pero la misma juez reconoce que, por ejemplo, hubo un error en la boleta de notificación, estuvo en estado etílico, pero por el error de la boleta Ah, de ok, entiendo. se cayó, Entonces, pero ok, reconoce la juez que yo estuvo en entiendo la estado pregunta. etílico. Yo entiendo la pregunta. Entonces, es que, muy bien, lo que me dices es, en el juicio penal se lo declara inocente, pero no Ujú, porque se provoque, o sea, no porque se provoque no era culpable, sino porque la prueba no fue suficiente para destruir su presunción de inocencia. exacto. Ese es un punto muy interesante y que en realidad te lo contesto brevemente porque es otro tema, pero lo que está probado en el proceso judicial, lo que está probado vincula. Lo que no está probado no vincula. En este caso, no está probado que él no recibió la plata. Lo que está es que por falta de prueba no se lo condenó. Pero la administración pública podría ese hecho que no fue probado en lo penal, sí podría intentar probarlo por otros medios. Lo que no podría la administración pública es que si penalmente ya se probó en positivo, recuerda que se probó, no que no se logró probar en el juicio penal, sino lo que se probó no lo puede contradecir la administración, pero lo que no se pudo probar, la administración pública sí lo puede probar si encuentra mejores medios. Entonces, ese sería el tema y buena pregunta. ¿Ya? Muchas Listo. gracias, doctor. Ok, vamos, las últimas. A ver, Mauricio, Milena y Juan Carlos, los últimos. Vamos rapidito, ¿ya? Dale. ¿Estás? Hola, hola Doc. Sí, se me Dale, escucha. Mauricio. A ver, Estás encantado, más bien, y un agradecimiento previo ante ese conocimiento tan vasto que nos permites, que nos compartes, ¿no? gracias, Eh, Mauricio. Dale. Dentro de la administración pública, hablemos ya desde el tema de la administración pública, se ha hecho mucho énfasis en el tema del conocimiento de los informes técnicos o de la presunción de un acto que se cometió con base en la presentación de un informe ambiental de cumplimiento, un ejemplo, ¿no? Dentro de ¿Ok? un tema ambiental. Muchos colegas aducen o alegan que desde el conocimiento de la administración pública, me voy a basar precisamente en esa frase. No obstante, dentro de la administración pública existen potestades para poder sancionar. ¿Qué quiere decir? Me voy al ejemplo. Ingresas tú un informe de cumplimiento dentro de ventanilla, un caso práctico como los que tú nos has acostumbrado, pues Dale, pero también. tratemos de hacerlo breve porque estamos ya con el tiempo. A ver, planteame Ya, la entonces pregunta, ¿ya? ingresas por ventanilla y el abogado de la empresa ya aduce que el momento que ya tuvo conocimiento de la autoridad pública ya es cuando ingresó el oficio, no netamente cuando conoce, en este caso la comisaría ambiental, que quien es la facultad o la que tiene la potestad sancionadora.
Ok. Entonces, esa es la situación, o sea, por el tema de relevancia y como tema de prueba, para el tema de la prescripción también, cuando se dice que cuando la autoridad pública, o en este caso, tiene conocimiento del hecho. Entonces, quisiera más o menos aclarar ese particular, porque no es en sí la administración pública, es el prefecto, sino la comisaría ambiental. Eso, muchas gracias, mi querido Andrés. A ver, entonces tu pregunta prácticamente va relacionada a si es que desde que entra a ventanilla el documento se entiende como para habilitar los plazos o desde que le pasan a la autoridad. Exactamente. Bueno, en realidad, si son trámites que debe cumplir el ciudadano, el ingreso del ciudadano en la ventanilla. Y de hecho, si se demoran en pasarle, si es que esta persona se va de vacaciones o cualquier cosa, tenemos una norma expresa. Ah, y me olvidaba de decirles, no se pierdan la próxima clase porque si bien voy a hablar de valoración probatoria, voy a hablar de un tema que se nos estaba quedando, que es el tema un poco de términos y plazos, de manera muy breve. Y entonces lo vamos a ver en la siguiente clase, que creo que es importante, ¿de acuerdo? Entonces, brevemente te digo nada más, este artículo es del 162 al final que dice lo siguiente, dice, las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento no suspenden su tramitación. Entonces, que no recibió, que no le pasaron, lo que sea, ese no es mi problema. Allá la administración verá cómo se arregla. ¿De acuerdo? Bien. Y Gracias. bueno, y si presentas por internet, dice, bueno, la norma es clara, ¿no? Si tú presentas algo en el 158, te dice que los términos y plazos corren desde el día siguiente, desde el día hábil siguiente a que se realiza la actuación. Es decir, yo puedo ingresar por internet algo el sábado, sí, pero el plazo corre desde el lunes, que es el primer día, 158, ¿de acuerdo? Bien, me voy con la última pregunta porque no me queda tiempo. Vamos con Milena y discúlpenme las demás personas. Milena, porfa. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? ¿Sí? Ya. Mi pregunta va enfocada al artículo 196 del COE en el que usted nos habla sobre la contradicción. Ujú. Ahí me cabe la duda porque dice que únicamente tendrá valor la prueba de la administración pública cuando ésta pudo ser contradecida, ¿no es cierto? Ya, entonces en ese caso, si yo he realizado la notificación formal de los informes, del traslado de los informes para conocimiento y defensa del administrado, pero él nunca lo contestó, en ese caso, ¿cómo se podría tomar? O sea, tú le notificaste y él nunca contestó. Sí, nunca compareció desde el inicio del procedimiento Ah, ok. administrativo. Ah, bueno, prácticamente, ok. Prácticamente, digamos, esa sería una actuación en rebeldía, digamos que sí está permitida. Entonces tú debes cumplir nada más. De hecho, mira que, solo por ponerte un ejemplo, el artículo 172 del Código Administrativo establece la posibilidad de que una vez que tú ya notificaste, pero tienes que haber notificado, y dice, si la persona ya notificada no fijó un domicilio, la administración pública dejará constancia de esto en el expediente y continuará con el procedimiento. Vos cumples con notificar, pero si no comparece, bueno, pues allá. Claro. Usted también nos había comentado en una de las clases que, Pero perdón bueno, una cosa, si le estás poniendo en conocimiento, pero si él no claro, quiere ejercer sus obviamente. derechos, ya es su problema. Dale. Ya, perfecto. Y usted nos había dicho en una clase anterior que como ahora todo se maneja por internet, la notificación por medio de equipos, en este caso como lo hacen los servidores públicos y también lo hacen por correo electrónico, lo hacen por las dos vías. Entonces tendría total validez dentro del procedimiento administrativo sancionador. Bueno, depende. Por ejemplo, digamos, en el caso de los procedimientos sancionadores, digamos, la primera notificación debe hacerse en persona, pero la notificación por correo vale como notificación en persona siempre y cuando puedas acreditar que ese es el correo de la persona y de preferencia que la persona te dio ese correo, ¿no es cierto? Sí, Si sí. es que es así, bueno, estás bien, estás notificando, de hecho, muy bien, si es que eso fue así. Ya. Perfecto. Y la otra pregunta que tengo, doctor, es sobre, o sea, yo tengo una confusión ahí, porque usted ya nos acaba de decir que dentro de los procedimientos administrativos sancionadores hay un efecto de gravamen, ¿no es cierto? De Ajá. gravamen para la persona. En ese caso solamente cabe la caducidad, pero no cabe el silencio administrativo, ¿verdad? No, no cabe. Porque Cuando es es decir, gravamen, solo hay caducidad y cuando hay derechos, hay silencio. ya, Sí, de hecho, el perfecto. 208 en el primer párrafo te explica lo uno y en el segundo lo siguiente.
Ya, ¿sí? y si yo inicio un procedimiento administrativo sancionador, me invento hoy 1 de mayo del 2024, pero yo lo inicié, simplemente lo inicié, pero no doy apertura de la etapa probatoria de aquí en 6 meses. No puede ser irrazonable tampoco el ejercicio de eso. Tendríamos que, no puede ser irrazonable, no puede servirte eso. Más o menos sí me ha pasado y más o menos se cuenta. De hecho, me gustaría tener el tiempo para contarte, no lo tengo, pero obtuve ya una declaratoria de caducidad haciéndoles el tema así. Mira, desde que te contesté, lo razonable era que máximo me abras un término de prueba de máximo 30 días. Y después de eso, lo máximo que tenías era un mes para resolver. Entonces, 30 días de término más un mes de plazo, que no es lo mismo, ustedes saben, y si piensan que 30 días y un mes es lo mismo, entonces no se pueden perder la siguiente clase, ¿no es cierto?, de términos y plazos. Y después 2 meses más para la caducidad. Todo eso ya le hice así el cuadro. Y dije, esto ya pasó, por lo tanto, esto ya está caducado, por más que no hayas abierto prueba. Porque hay que Claro. movernos bajo un principio de oficiosidad que ellos tenían que abrir y de razonabilidad, ¿no es ¿Y cierto? qué hacemos cuando la administración pública tiene tanta carga que tiene procedimientos que se demoran un año? Le demandas en el contencioso en juicio sumario la caducidad, que también se puede. ¿Sí? Ya, Y que perfecto. de hecho lo hice, pero no fue necesario porque ya respondieron. Pero bien, Ya, listo. gracias. Amigos, les mando un gran abrazo, que pasen muy bien, disfruten su feriado y pues nos vemos de aquí el próximo miércoles para hablar de términos y plazos y valoración de